Un grano de mostaza por Monseñor Alberto Sanguinetti Montero. Mis amigos, este grano de mostaza es un llamado a la adoración y a convertirnos hacia ello, el volvernos hacia la adoración. En primer lugar, el mismo término, la misma realidad de adorar. El lenguaje común es costumbre. Adorar es querer mucho, y adoro a mis hijos, adoro a mi mujer, adoro una cartera, en fin. No es el sentido propio. Adorar es el acto supremo de inteligencia, de la voluntad de toda la persona, por lo cual se pone ante Dios y reconoce a Dios como Dios. Por ello, en la Escritura está unido al santo temor de Dios, que no es un miedo así servil, sino es que Dios es Dios. Y además le pertenezco, y además soy deudor de Dios, y además merece toda la gratitud y todo el ser. Por eso el adorar, la verdad, está unido, por un lado, a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y por encima de todo, y también al silencio, a la reverencia, al sentido de Dios. Y tomo algunas palabras del cardenal Sarah, Robert Sarah, guineano, en el santuario de Saint-Anne-d'Auray en Francia, en Bretaña. Y él comienza a decir, hemos venido de 30.000 personas delante, simplemente a adorar a Dios. ¿Sí? Porque el adorar a Dios no tiene una finalidad posterior. También, por cierto, tenemos que pedir a Dios muchas cosas, y sobre todo la conversión, el perdón, pero en último término, para adorar a Dios. No, el adorar es por sí mismo. Dios es Dios, y yo criatura, y yo redimido. Y por eso proviene la posibilidad de adorar del reconocimiento del amor de Dios anterior, pero en realidad no un sensible, lo siento mucho, me emociona. No, tiene emoción, pero es más allá. La adoración cae en la cuenta, o pide caer en la cuenta, digamos, de que la existencia, del ser, de la reconciliación, de la limpieza del alma, todo es don de Dios. Y por eso, recuerda, el cardenal, adorar a Dios no es una opción, es un deber, una necesidad de justicia. ¿Sí? Hay justicia para con Dios. Dios no es ese obligado Papá Noel que tiene que darnos regalos a todos y que tiene que ayudarme en todo. No tiene nada Dios. El deber nuestro. La palabra deber suena como, no, va contra la libertad. No, la libertad está para reconocer deberes, para ser justo. La justicia es la realización de la libertad. Nosotros cantamos, el sacerdote canta y después vamos a unirnos. El pueblo es el primero que le dice: demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Dignum et justum, es lo que debe ser, es lo apropiado, y además es justo, es un deber de justicia. Y el sacerdote lo toma, es justo, digno y necesario nuestro deber, y es nuestra salvación, porque el fin del hombre es adorar a Dios, y yo tengo que pensar que es el fin mío, es adorar a Dios. Y dice el cardenal: pero en nuestras sociedades occidentales Dios ha sido relegado. Se presenta la religión como un bienestar emocional, una filantropía para migrantes o sin techo, una espiritualidad de desarrollo personal, y por eso, en lugar de adorar, se pasa a autoayudas o a meditación trascendental. Eso no es fe, porque la fe es ante la realidad del Dios verdadero, personal, uno y trino, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo el Señor, el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y Dios rechazó la primera tentación, convertir las piedras en pan, que el fin sea eso,
No es que no haya que hacerlo, pero no es. Porque es salvar el alma. Y el alma del hombre es: al Señor Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y ahí advierte el cardenal que eso pide reconstruir el templo del alma, que nuestro ser, nuestra iglesia interior, está hecha para la adoración. Es la única respuesta definitiva, total, al mal. ¿Sí? También ante el dolor hay que adorar. No voy a entrar ahora en el tema de la eutanasia, pero en el fondo es por el rechazo de la adoración y poner como fin, bueno, más o menos el bien, o al menos que no me moleste mucho, que no padezca lo que hacen los demás o yo mismo. Adorar es: Dios es más grande que nosotros. Y tenemos pues que pedir la conversión del corazón a la adoración. Y está íntimamente unido, como dije, al sentido de Dios y a la respuesta al amor de Dios, pero también con justicia. El amor también tiene una justicia libre, que quiere aceptarla, por cierto, no la impone, pero es justo y necesario que adoremos, que demos gracias, y está unido inseparablemente al silencio. No hay adoración sin silencio. Por cierto, un silencio exterior: apagar las televisiones, los ruidos, largar el teléfono. Requiere, el hombre es un ser temporal y corporal. No hay silencio, bueno, sino un silencio físico que se puede hasta medir, pero sobre todo el silencio del alma. El silencio aún en el bienestar. Silencio, dejemos. Aún en el sufrimiento. No soy el centro del mundo. Está Dios. Aún en la convivencia, que es muy valiosa, Dios llama a la comunidad. Pero está Dios. Es más, es el que fundamenta tanto la persona como la comunidad. ¿Cuánto tiempo de silencio y de silencio ante Dios? Por cierto, ese silencio se puede alimentar de la palabra de Dios, pero no es para rellenarlo. A mí no me gusta, digo la verdad, que en las iglesias se ponga musiquita funcional para rellenar el silencio. Ni siquiera música, cantos gregorianos, para rellenar el silencio. No, el silencio. Puede ser que en ese tiempo se haya iniciado el silencio. Y también pide este llamado a la adoración, una conversión a la adoración en el centro aún comunitario, o sea, en el culto, en la iglesia. Y dice el cardenal Sará: venid con respeto a la iglesia, en silencio, con el alma limpia. No llenéis los templos de ruido y de espectáculos. Las iglesias no son salas de concierto y de actividades culturales, son la casa de Dios. Y ahí admira lo correctamente vestidos que habían venido los bretones a esa peregrinación a Saint-André, porque ellos se visten con sus propios trajes para estar tan bien. No es yo cómodo ahí, si todos quieren en bermudas porque hace calor y en mi chanclet. ¿Cómo? También eso hace al silencio, al respeto y al temor de Dios. Dice el cardenal: la liturgia, que es la acción común de la iglesia para dar culto a Dios, para adorar a Dios. No vamos a misa para cumplir el precepto, aunque el precepto nos indique sí que es justo y deber hacerlo. No vamos a misa para cumplir con Dios, bueno, al menos dar 1 hora por semana. ¿Cómo? Todo es de Dios. Es el momento de culto para caer en la cuenta, para vivir, que todo es de Él. La liturgia de esa carrera no es un espectáculo humano, es nuestra pobre pero verdadera respuesta a la gloria de Dios. La música sagrada, la belleza, el silencio, todo nos conduce a la adoración y ha de ser expresión de ella, o al menos súplica para que el Señor nos dé el don de adorar
y de dar culto. O sea que junto con la conversión del alma de la adoración está la conversión comunitaria y litúrgica. Y terminaba él con el Salmo 94, con el que empieza la liturgia de cada día. Venid, adoremos al Señor, doblemos las rodillas ante Él, nuestro Creador, porque es nuestro Dios. Quiero compartir con otros, tenemos ese pequeño grano de ayuda que es Sursum Cordam, discipulado de conversión a la liturgia, al culto de Dios. Bueno, ahí tenemos hay unos videos, sobre todo 3 veces al mes, en distintos lugares celebramos la liturgia solemne, que justamente solemne no es que sea más grandioso, que tenga una orquesta mejor, o que paguemos un coro. Solemne es que la misma liturgia sea acto de cultual según las mismas normas y la palabra y la música de la liturgia. Y es para realizarlo y también por un discipulado, porque estamos enfermos de incapacidad de adorar y de dar culto a Dios. Y bueno, yo invito, lo hacemos los primeros sábados de mes a las 18 horas en la iglesia de la Ilustración del Carmen de la Aguada, en la Avenida Libertador. Primeros sábados a las 18 horas. Antes hay otras oraciones. Los terceros sábados a las 17:30, esa es la iglesia de los vascos. Eso no es solamente una misa solemne, o sea, toda cantada, toda cultual para el culto de Dios, sino que además es en la forma más plena del culto de la iglesia, que es en el rito romano, que es en canto gregoriano, cantando y orando con las palabras en gregoriano de que la liturgia ha creado justamente para el silencio y para la adoración. Y luego los últimos domingos de mes a las 17:30 en el santuario de Tres Cruces del Señor Resucitado. Bueno, yo invito, también hay que buscar. Yo no quiero que nadie se vaya de su parroquia, no compito con nada ni a robar a gente, pero también sí querer entrar en la escuela y alguna vez buscar una forma de culto, por decirlo así, más entregada y según la iglesia, porque no tiene ningún invento, no es según el estilo de fulano, no, según la plenitud del culto que la misma iglesia tiene. Digo, primeros sábados y misa solemne en español a las 18 horas en la Aguada, terceros sábados misa solemne in canto gregoriano a las 17:30 en los vascos y últimos domingos de mes a las 18 horas en Tres Cruces. Que el Señor nos regale el don de la adoración. Supliquémoslo con humildad, con deseo de conversión. Estamos lejos. Adorarás al Señor tu Dios y Él solo dará culto.